Buenos días, bienvenidos, sobre todo las que hace mucho que no estaban por aquí. Me alegro de verlas. Hoy había una canción que iba mucho con el tema que vamos a hablar hoy. Quizás pasa que es una canción muy chula que tiene ritmo, entonces a veces nos movemos, hacemos palmas y tal, y quizás nos desconectamos de lo que le estamos diciendo, a pesar de que Monra ha dicho muy sabiamente, hay que pensar en lo que estamos diciendo. Y es esta canción, a ver si me acuerdo de cuál es, creo que era la penúltima. ¿Cuál era la penúltima canción? No, la anterior. Cristo es mi Señor. Michelle, ¿podríamos poner la canción esta, Cristo es mi Señor? Pero no la vamos a cantar. No me voy a deshidratar. Tengo mucha agua por aquí. A ver si la vamos a leer. ¿Eh? Cada uno la va a leer y va a pensar en lo que está diciendo. Cristo es mi Señor. No me da temor, ahí está mal, no es declararé, es declarar. Cristo es mi Señor. No me da temor declarar al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Hay que corregir. Siguiente, esa. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. ¿A qué más profunda de lo que lo hemos cantado? Leyendo y asimilando lo que decimos. Cristo es mi Señor. Y a veces cantamos, había un pastor que decía que el pueblo de Dios era el que más mentía cuando cantaba, ¿no? Porque cantamos con pasión y decimos cosas que quizás no son del todo ciertas en nuestra vida, no son del 100% verdad. Cristo es mi Señor. Entonces la pregunta ¿es realmente Cristo mi Señor? Si a mí me han preguntado cuando me iba a bautizar, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Yo creo en el Señor, en Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Muy bien. El tema es que somos fluctuantes. Nosotros un día estamos allá arriba y otro somos como la bolsa de Argentina, ¿no? Bueno, aunque muy arriba no está nunca. Está abajo y más abajo. Bueno, somos fluctuantes, entonces a veces nuestra vida espiritual es tan fluctuante como nuestras emociones, porque emocionalmente sí que somos fluctuantes, algunos más, algunos que tienen tendencia a la bipolaridad son más, ¿no? Un día están súper contentos, eufóricos, y otro día están allá deprimidos, hundidos. Pero a veces en la vida espiritual también somos fluctuantes. Entonces un día estamos allá súper enamorados del Señor y estamos, ay, que vamos a hacer tal cosa y proyectamos hacer cosas, maravilloso, maravilloso. Y después de 2 semanas ya hemos caído en pecado y no nos hemos arrepentido y estamos ahí, estamos mal con el Señor y todo eso, y hasta que viene un efluvio del Espíritu Santo y otra vez empezamos a despertar, y así vamos en nuestra vida espiritual. Entonces nuestra vida espiritual, considerando así la vida espiritual, ¿es Cristo mi Señor? Pues no, es Cristo el Señor a ratos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Nunca lo vamos a alcanzar. Para consuelo, nunca lo vamos a alcanzar de que vamos a estar al 100% y que Cristo va a ser nuestro Señor todos los minutos y todos los segundos de nuestra vida. Porque si fuéramos en alguna vez así, seríamos Jesucristo y nunca lo seremos. Pero eso es a lo que tenemos que apuntar, a que Cristo sea el Señor siempre en nuestra vida, la mayor cantidad posible del tiempo. ¿Qué quiere decir que Cristo es el Señor? Cristo es el Señor quiere decir que Él manda, que nosotros somos los siervos. Él es el amo
y nosotros somos los siervos. Se ha subido demasiado eso. Ahí está bien. Bueno, para eso necesitamos nosotros hacer nuestra parte, porque Él nos salva. Él es nuestro Salvador. Él ha hecho la obra completa de salvación. Si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ya tenemos la salvación. Esa obra está completa. Ahora empezamos estamos caminando en un proceso de santificación hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y allí nosotros sí que tenemos cosas que hacer. Creo que la última predicación también iba en la misma línea y la verdad es que el Señor me ha dado esta palabra, no es algo que yo haya intencionalmente deseado compartir hoy. Y después cuando han puesto las canciones, he visto que efectivamente el Señor quiere hablar a la iglesia acerca de esto. Nosotros tenemos que hacer cosas, nosotros tenemos nuestra parte que hacer en este proceso, en este peregrinaje, como dice el apóstol, hasta que lleguemos al cielo, hasta que el Señor nos lleve o Él venga. Y en eso tiene mucho que ver nuestro estilo de vida, cómo vivimos, qué hacemos. Hablamos de hábitos saludables. Hoy se habla mucho de los hábitos saludables, de la comida saludable. Hay que comer mucha verdura, no hay que comer precocinados, hay que hacer ejercicio, y muchas otras cosas que ya, ¿para qué no? Pero nuestro espíritu, nuestra vida espiritual y en general nuestra vida necesita tener hábitos saludables en el sentido espiritual también. ¿Qué es un hábito? Un hábito es un patrón de comportamiento que a menudo, muchas veces es inconsciente, pero que se repite una y otra vez. Y eso se adquiere por esa repetición. Quizás muchos tienen hábitos que no pueden explicar por qué. Hacen cosas cuando se levantan, yo lo hago así, no sé por qué, ¿no? A mí ahora no se me ocurre porque como a veces variamos en el horario, no sé bien, no tengo un hábito fijo. Pero antes, por ejemplo, me levantaba a la mañana y me tomaba mi café con leche hasta que me empezó a caer mal el café y ya no lo tomo tanto. Pero no sé, o antes de ir a dormir, qué hacer, cerrar las ventanas, bajar las persianas, o te levantas y abres las persianas. Un hábito, no sé, ¿he abierto las persianas? Debe ser que sí, no lo sé, no me acuerdo, pero debe ser que sí, porque como todos los días lo hago, son hábitos, ¿no? Es decir, es un patrón de comportamiento repetitivo y se adquiere justamente por eso, por la repetición. Ahora, solamente hábitos saludables, repetitivos, los hábitos en su definición lo dice, nos van a llevar a una vida consagrada, a lo que estamos diciendo que Jesús es el Señor. Una vida consagrada. ¿Qué significa una vida consagrada? Una vida consagrada es aquella que ya no busca satisfacción en sus propios placeres, en los placeres de la vida pecaminosa. No busca su propia satisfacción en placeres que tienen que ver con el pecado, sino que se ha entregado totalmente a Dios y busca la satisfacción en hacer las cosas que agradan a Dios. Esa es una vida consagrada. Es decir, cuando decimos dejamos el pecado, pero claro, a veces cuando hablamos de que dejamos el pecado estamos pensando drogas, adicciones, alcohol, pornografía, estamos pensando en todas esas cosas y usted dice, yo no, como yo no tengo eso, pues yo estoy libre de esto que me están hablando hoy. Pero hay muchos hábitos que tenemos en la vida que no glorifican a Dios y cada uno tendrá que examinarlo. Y ahí viene el tener buenos hábitos para poder examinar cuáles son los malos hábitos para poder dejarlos. Esto no quiere decir, una vida consagrada no quiere decir tener una vida perfecta. No confundamos, porque si no podemos decir, no, eso es imposible. No tener pecado, eso es imposible. No, una vida consagrada no quiere decir una vida perfecta sin pecado. El único que la tuvo fue el Señor. Pero una vida consagrada es aquel que decide entregar la vida suya
de tal modo que va a glorificar a Dios. En todo lo que él se dé cuenta, o ella, Señor, en todo lo que yo me dé cuenta, en todo lo que venga a la mente, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Vale? Ahora bien, para esto, como había dicho, tenemos que hacer cosas nosotros, pero inevitablemente necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, porque si no se va a transformar en una batalla campal con nosotros mismos de que esto no tiene que ser así. Tiene que ser bajo la guía del Espíritu Santo, que para eso está. Hoy lo pensaba, digo, quizás sea una herejía, pero yo pensaba, el Espíritu Santo es un inmigrante, ¿no? Ha venido a mi vida desde fuera, ¿no? Y está aquí dentro. Y la realidad que Dios quiere es que mande, que sea Él el Señor, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Entonces, un hábito saludable, creo que ya lo van a saber de memoria porque siempre está dando con lo mismo. Un hábito saludable, a ver, leer la Biblia, orar, ahí va por el de la oración. Un hábito saludable es orar. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿De quién está hablando? Jesús. Cuando estudiamos un poquito solamente la palabra de lo que dice de Jesús, el otro día estábamos estudiando la palabra con Betalia y estábamos sacando pasajes impresionantes que yo le preguntaba, ¿ese Señor es confiable? ¡Buah! Me decía ella, claro que sí. Estábamos leyendo, pero solamente con leer un poquito, que Jesús es eterno, que Jesús estaba antes de la fundación del mundo, que nos ama con un amor incalculable, que entregó su vida por nosotros, que Él lo puede hacer lo que quiera en cualquier momento, porque es todopoderoso. Ese Jesús dice que se apartaba a lugares solitarios para orar, para tener una conexión con el Padre. ¿Seremos nosotros autosuficientes para pensar que nosotros no necesitamos orar? ¿Que yo puedo llevar las riendas de mi vida sola, sin la necesidad de conectarme con el Padre? No puedo. No es lógico. Ya no lo miremos por el lado espiritual. No tiene lógica. Si Jesús dependía de papá, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos orar. Dice Lucas 4:42. Dice Lucas 4:42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Se iba al lugar desierto. Tenía mucho trabajo Jesús, mucha gente le seguía, muchos iban detrás, pero él daba prioridad. Él daba prioridad a tomar un tiempo para conectarse con el Padre. Esto no era el orar de vez en cuando. Esto no era el orar cuando damos gracias por los alimentos y ya está. Esto no era el orar cuando estamos afligidos porque las cosas no van como esperábamos. Esto no es eso lo que está haciendo Jesús. Jesús está conectando con papá. Cada vez que puede, se va a un lugar apartado a conectar con papá. Porque él lo necesitaba, porque él lo deseaba, porque él se gozaba de estar hablando con papá. Porque él disfrutaba de estar hablando con papá. Y eso hacía que él lo buscara cada vez que podía se apartaba a lugares inhóspitos o a solas para estar con el Padre. Esto hacía que fuera un hábito recurrente, una actividad recurrente, lo que se convertía en un hábito. Ahora yo pienso, los que lo veían, si estaban viendo los milagros que hacía, le habían visto sanar enfermos, le habían visto hacer calmar la tempestad, que
que dice que uno de ellos decía, ¿quién es este? Que hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Quién es este? O sea, esa expresión de madre mía, ¿quién es? Pero ese ser tan poderoso iba y se arrodillaba a orar y a tener una relación con papá. Eso impactaría a los discípulos. Los discípulos que no se enteraban de la película a la mitad, ¿no? Porque eso lo hemos visto después, que igual que hubiéramos sido nosotros, no porque ellos eran inferiores a nosotros, no podían entender todo lo que estaban viendo allí en la persona del Señor Jesús. Pero eso a ellos les lleva a hacer una conexión, y ellos le piden a Jesús, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Ellos llegan a vislumbrar que hay algo especial allí, en esa conexión que él tiene con papá. Y ellos dicen, yo también quiero, enséñanos a orar. Necesitamos nosotros tener una vida de oración. Necesitamos tener una vida de oración. Hasta que no se haga carne esto en nosotros, de que necesito tener una vida de oración. Necesito renunciar a algo. Hay algo a lo que yo tengo que renunciar para dedicar mi tiempo a estar con Dios y a hablar con papá. Probablemente nos aburramos el primer día, el segundo y el tercero, porque se nos vienen pensamientos y lo que tenemos que hacer y lo que sea. Pero cuando vamos repitiéndolo y repitiéndolo, vamos a encontrar el goce y el disfrute en estar en la presencia del Señor. Decía David Trott, cuando estuvo aquí, decía que una actividad, si se repetía, ¿cuántas veces era? Creo que era 20. 21. Si se repetía 21 días, terminaba convirtiéndose en un hábito. Entonces, es cuestión de empezar. Si no tienes costumbre de tomarte tu tiempo para estar a solas con Dios, piensa una hora, un lugar y cuenta en el calendario 21 días para empezar, y tienes que cumplir esos 21 días. Y a ver si a partir de entonces eso ya se convierte en un hábito y todos los días llega el momento en que necesitas pasar ese tiempo con el Señor. Me acuerdo de mi marido que cuando venía de trabajar se tomaba la merienda, que era fruta normalmente, y se iba a tener su tiempo con Dios. Y yo sabía que volvía como a las 9:10, o a veces sobre las 9, porque era cuando yo veía el rosco de pasapalabra. Cuando terminaba el rosco de pasapalabra, ella estaba ahí. Pero él tenía su tiempo y lo tenía así en su hábito, todos los días, ¿no? Y hay gente que tiene el hábito de una hora y se aparta para estar con Dios. Eso es necesario, tenemos que hacerlo, sí o sí lo tenemos que hacer. Dice el Salmo 103, 19. No sé si lo he puesto. 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dominio, poder, autoridad. ¿Cómo no vamos a anhelar estar con ese Dios que tiene absoluto dominio, absoluto poder, absoluta autoridad? Muy bien. Siguiente hábito, decíamos, honra las escrituras, ¿no? La palabra. Creo que eso hemos repetido muchas veces. No nos conformemos con el versiculito que ponemos en el grupo. Hay algunas personas que ponemos versiculitos, no todos los días, yo no lo pongo todos los días. Eso no es leer la palabra. Y eso no es meditar en la palabra. Eso es muy bonito de compartir una palabra, porque a veces estás pasando por alguna situación y te llega esa palabra y te recuerda algo que te hace bien,
Entonces es bonito compartir algún versículo en el grupo. Pero yo voy un paso más allá. El otro día lo compartí a alguien en la barca, creo que era Elena, que decía, hay que meditar en la palabra. Es muy, muy interesante. No es solo leer. A veces, y yo lo digo por experiencia, nos ponemos el plan de lectura en un año, ¿no? Y hay días que vamos muy apurados. Y entonces y tengo que cumplir el plan de lectura del año. Entonces, ¡pum! Ya está, he cumplido el plan de lectura del día. Eso es muy bueno, es un buen logro, ¿no? Pero aparte de eso, siempre tiene que haber, en lo que leemos en el día, hay algo que salta a la vista. Hay algo que es nuevo. Hay algo que es diferente. Quizá lo hemos leído 10 veces el pasaje, pero de pronto salta a la vista y es diferente. Y se aplica a lo que estás viviendo hoy. O quizás Dios te está pidiendo una decisión. Es meditar. Entonces, no es cierro la Biblia y me voy. Y ya me voy a mi vida del mundo y ya he cumplido con Dios. No, en lo que Dios te ha hablado, vuelve a pensarlo. Si hace falta, vuelve a leerlo. Si hace falta, memorízalo. Y piensa en qué se aplica a mi vida. ¿Qué es lo que Dios me está queriendo decir hoy con este pasaje que me está diciendo? ¿Qué decisión tengo que tomar? Entonces, es importante porque cuando yo medito, cuando yo solamente leo, y leo ahí la palabra, probablemente no lea más que letras. Pero es Dios que está detrás de esa palabra. Cuando yo medito, voy a ver lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando, lo que Dios quiere hacer. Voy a ver algo más que Dios me quiere mostrar. Entonces, meditar en la palabra es un hábito saludable, que probablemente no lo hacemos. Entonces yo te desafío a que intentes hacerlo. Igual, no todos los días lo puedes hacer, pero hay días en que sí que se puede hacer. Meditar es pensar, repensar, volver a leer, volver a pensar en algo que Dios ha llamado mi atención. Nosotros vivimos muy ajetreados, probablemente, no sé, hace 50 años o más, bueno, tampoco 50 años, porque yo creo, no sé, si yo tenía 13 años, yo no recuerdo la gente tan ajetreada, tan como vivimos ahora, ¿no? Es verdad que vivía en otro país, vivía en el interior, pero yo creo que el ritmo que llevamos ahora es demasiado. Entonces necesitamos frenar. Y ahí es donde tenemos que renunciar a cosas. Tenemos que renunciar a cosas. Si realmente queremos tener una vida consagrada a Dios, que vuelvo a repetir, no es una vida perfecta, no es una vida sin pecado, sino que es una vida consagrada a Dios. Porque muchas veces en ese ajetreo y en esa velocidad que vamos, voy a cometer pecados que ni me doy cuenta porque no estoy atenta a lo que la palabra dice, porque no medito en la palabra, porque no pienso y vuelvo a pensar. En cambio, cuando yo me doy cuenta de algo, cuando viene la tentación, amigo, ya lo reconozco, porque Dios ya me ha hablado antes. Entonces la vida puede ser muy diferente. Y eso va encadenado con el siguiente hábito, que es obedecer a Dios. Tenemos que tomar como hábito obedecer la palabra de Dios. Es que estas cosas, si no tomamos decisiones, no hay cambios en nuestra vida. A veces nos sentimos, vemos a otras personas que prosperan en su vida espiritual y los vemos que prosperan, que entienden la palabra, que hablan con sabiduría y los vemos prosperar y nos dicen, no, es que yo no soy así. No es que no seas así. Es que no le das la oportunidad al Espíritu Santo para que trabaje en tu vida. Porque si nosotros seguimos caminando en el mismo ritmo de vida, lo mismo, y no buscamos qué cosas tenemos que cambiar, no tomaremos decisiones y seguimos ahí, en ese mismo círculo. Pero Dios nos desafía a mejorar. Dios nos desafía. Pablo habla de una carrera, dice la carrera. El autor de Hebreos también dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo habla del atleta.
es decir, habla de esfuerzo, habla de una meta, habla de algún lugar a donde vamos. Entonces, no se trata de vivir la vida lo mejor que se pueda y esperar la muerte. No, se trata de vivir la vida conforme a la palabra de Dios, conforme al diseño de Dios, intentando alcanzar las metas que Dios ha puesto para nosotros, en servicio, en actitud, en vida, en todo lo que podamos, conforme a lo que Dios ha diseñado para nosotros. Deuteronomio 27:10 dice: oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Oír la voz de Dios y cumplir con sus estatutos. Y Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjate que dice: oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. No es leer de brrr, es oír la voz de Dios atentamente, poner atención a la palabra y guardarla, cumplirla, obedecer. La obediencia a Dios debe ser algo natural en nuestra vida. Es lo que hablábamos la otra vez de la sal y la luz. Si decimos mentiras, al final la gente lo sabe, que la mentira tiene patas cortas, ¿no? O sea que todo sale a la luz. La palabra dice que todo sale a la luz. Entonces, si decimos mentiras, ¿dónde está la diferencia con la gente que no conoce a Dios? A veces dicen: es una mentirijilla o una media verdad. Hacemos creer que, pero en realidad es otra cosa. Y parece que, pero no mentimos, en realidad es una media verdad. Es una mentira. Lo de la media verdad se han inventado el ser humano en su pecado y el diablo por excelencia para hacer creer que no es una mentira, pero la media verdad es una mentira. Entonces, Dios nos llama y nos desafía a ser veraces. Yo digo que esto es así y esto es así. Entonces, eso es lo que Dios pide de nosotros. Lo digo como algo que nosotros creemos como que es un pecadillo, algo que no tiene importancia. Todo tiene importancia delante de Dios. Porque aunque la otra persona no se dé cuenta o se lo trague o uno crea que se lo trague, Dios no. Dios sí que lo sabe. Estos hábitos hacen que la vida sea como Dios quiere que sea nuestra vida. Otro hábito interesante: depender del Espíritu Santo. Esto nos cuesta mucho, Nos cuesta mucho porque ante las situaciones adversas nos afligimos y tratamos de solucionar los problemas por nosotros mismos. Y cuando ya no le vemos la solución, entonces acudimos a la oración. Cuando debe ser al revés. Cuando viene la aflicción, me decís: Señor, tú tienes control, guíame, ábreme las puertas que tengas que abrir, cierra las que tengas que cerrar, dame luz, que yo tome la decisión correcta. Es decir, ese tiene que ser nuestro estilo de vida. Nos cuesta mucho, es así, nos cuesta mucho. Pero tenemos que hacerlo un hábito. Si lo hacemos una vez, lo hacemos otra vez, lo hacemos otra vez. Y procurar y pedirle al Señor que nos recuerde que hemos decidido que ese hábito tiene que ser nuestro. El Señor en esa situación nos va a ayudar 100%. A veces nos tiene que sacar de cada entuertos en donde nos metemos nosotros solitos y después el Señor cuando clamamos nos saca, al final nos saca. Pero donde no hubiéramos entrado si hubiéramos primero pedido el consejo al Espíritu Santo. Somos morada de Dios, morada de Dios. Eso es algo, yo creo que no entra en la cabeza, lo repetimos muchas veces, y el Espíritu Santo mora en mí. Y de hecho, si eso se lo dices a los no creyentes, dices: está loco, que dice que Dios mora ahí, en su corazón, ¿qué dice? ¿No? Pero es verdad, lo dice la palabra. Lo dice la palabra, que cuando hemos abierto la puerta de nuestro corazón para que venga Jesús, ha venido el Espíritu Santo a nuestra vida. El Espíritu Santo está en ti, está en ti. Dice Pablo que el Evangelio es locura para los que se pierden. ¿Es así? Pero es verdad, es verdad. Entonces tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, no nos agobiemos. Pidámosle consejo, que Él nos guíe, que Él nos dé la luz que necesitamos.
el último que he puesto, pero son más, pero he puesto otro más, que es también muy importante. Dice Lucas, vamos a leer el del depender del Espíritu Santo, había puesto Efesios 5:18, que lo saben todos, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Vale? Ser llenos. Eso significa confesar nuestros pecados a diario. Preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué cosa no te ha gustado de mí hoy? Y el Espíritu Santo te trae a la mente. Has chillado, has hablado, has dicho una mala palabra, tal. Señor, perdóname. Cuando tú confiesas el pecado, pides perdón y pides ser lleno otra vez. Como decía David, mi copa está rebosando. Y entonces el Espíritu Santo te guía y continúas en esa relación personal con el Espíritu Santo. Hay un texto que está en Lucas, capítulo 6 y versículo 38, que dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Este es otro hábito saludable. Dar. Ser generosos. Ser generosos. Hay promesa. Dice, dad y se os dará. Pero no hay que dar esperando la promesa. Hay que dar por generosidad. Porque nuestro Señor, nuestro modelo, se dio Él mismo, entero, Él, su vida, completo. Él no es que nos dio una monedita, nos dio el diezmo, nos dio una parte. No, Él se dio a sí mismo por amor a nosotros, para que nosotros tengamos vida. ¿Qué menos que nosotros ser generosos con el que necesita y con la obra de Dios? Esto es algo de lo que hablamos poco en la iglesia, pero que es necesario. Este local o estos locales se sostienen con dinero. Tenemos luz, tenemos aire acondicionado, pagamos impuestos y todo lo que se ha hecho, todo lo que tiene necesita un mantenimiento. Todo eso es dinero, se traduce en dinero. Entonces es necesario que seamos generosos con el Señor, con la obra del Señor. Y aquí esta iglesia, privilegiada la iglesia, porque desde que ha nacido ha tenido pastores sin sueldo, que la iglesia no les ha pagado y no les paga. Al contrario, los pastores han estado sosteniendo desde el principio, cuando era al principio práctica 100% de los gastos los sufragaban los pastores. Pero hay iglesias donde la familia pastoral recibe un salario y tienen que dar. Entonces, esta iglesia es bendecida en ese sentido de momento, pero llegará el momento que la iglesia necesitará pastores que estén sirviendo a tiempo completo y que necesitarán cobrar un sueldo. Porque la vida es cara y porque tienes que comer. Entonces, es necesario que nos acostumbremos a ser generosos con la obra de Dios. Porque la obra de Dios cuesta. A veces dicen, por ejemplo, dar un ejemplo, hay una organización que se llama Gedeones Internacionales que regalan Nuevos Testamentos así pequeñitos, no sé si lo habéis visto. Son así que están en inglés y en castellano. Y es Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Se regalan en los hoteles. A veces en los hoteles encuentras, exacto, eso que tiene Betalia. Esos los encuentras en la mesa de luz de los hoteles, en la mesita en los hospitales, los regalan en las escuelas cuando quieren, los colegios que lo permiten, siempre bajo autorización. Y eso, dice, lo regalan. Eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero. Pues la organización de Gedeones Internacionales tiene la base principal en Estados Unidos y allí son hermanos adinerados que sostienen eso alrededor de todo el mundo, ese reparto de literatura, de Biblias en todo el mundo, de Nuevos Testamentos. Eso es como un ejemplo. Hay hermanos que están predicando el Evangelio bajo persecución, están de misioneros. Son misioneros en otros lugares y allí no tienen trabajo, están evangelizando, están trabajando, quizás dando de comer, están trabajando para el Señor. Esa gente tiene que ser sostenida por alguien,
Alguien tiene que ofrendar. Eso tenemos que tener nosotros la conciencia de que lo que tenemos no es nuestro. Todo lo que tenemos no es nuestro, nos lo ha dado el Señor, pero que el Señor también quiere que seamos generosos, porque su modelo es de generosidad. El Señor Jesús era generoso. Entonces, por ahí hay unas ondas que dicen, no, el misionero tiene que pasar hambre. Yo recuerdo de un hermano que me decía, no, para mí el misionero tiene que pasar hambre. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar hambre? Eso sería una vergüenza para la iglesia que le manda, que el misionero, que su misionero pase hambre. Es honra de la iglesia que su misionero esté bien sostenido y que tenga de todo. ¿Y eso por qué? Porque hay un corazón generoso para la obra del Señor. Entonces, el dar es otro hábito saludable. Bajamos de nivel y nosotros tenemos una pequeña obra social. Aquí que damos de comer, damos 2 paellas al mes y se da la ofrenda de alimentos una vez al mes. Acordémonos, cuando vamos a hacer la compra, acordémonos de que voy a comprar este paquete de lentejas de más, este paquete de arroz de más. Voy a comprar esta cosa que es alimento no perecedero y lo voy a llevar a la iglesia para la obra. Esto debe ser obra de la iglesia. Es una obra de la iglesia. Hay gente que realmente lo pasa mal. Quizás puede decir, bueno, tienen malas costumbres, van por ahí, a veces lo he visto en el bar, yo qué sé. Pero probablemente hay otros que tienen un niño que no tiene la leche para darle de comer, para tomar la leche todos los días. Y no les alcanza. Otros tienen salario, pero no les alcanza. Y creo que a veces decimos, yo recuerdo en mi infancia que hemos pasado mucha pobreza, mucha pobreza. Yo no recuerdo los números de mis padres, no lo sé, su economía, no lo sé. Yo lo que sé es dónde vivía, yo lo que sé es que cosas que yo deseaba tener y no tenía, y yo era una niña de 5 años, de 6 años, yo lo recuerdo. Y a mí me conmueve. El otro día una señora en la consulta me conmovió mucho porque vino a la consulta y el niño me dice, quiero que le haga un análisis porque nunca le he hecho un análisis. Y a mí me sabe muy mal pichar a los niños por nada. Entonces la primera pregunta es, ¿pero come bien? Como espero que me digan sí. Entonces, digo, mira, no le vamos a hacer el análisis, ¿no? Dice, bueno, es que come cuando hay, porque cuando no hay, pues arroz hervido y ya está, ¿no? Y me partió el corazón. Pero es que eso está aquí, alrededor nuestro, alrededor nuestro. Eso no es América Latina, no es África, está aquí. Entonces, eso nos parte el corazón. No tenemos la bola de cristal para saber quién lo necesita 100%, quién no lo necesita. Pero sí el Espíritu Santo que nos provee y nos da un corazón sensible para que podamos dar lo que podemos. Vamos a dar lo que podemos, organizamos mínimamente lo que se puede para que no nos tomen el pelo, mínimamente, no podemos tampoco ir de policías, pero es un hábito saludable dar. Cuando vayas a hacer la compra, acuérdate y cómprate un paquetito de arroz de más, un fideíto de más. No te vas a hacer más pobre por eso. Y tráelo a la iglesia. Hay gente que lo pasa verdaderamente mal. Esto es el cristianismo. Esto es el cristiano. Esto es, vivir esto es cuando podemos decir, Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Y no son solo palabras y no es solo una canción, que a veces nos emocionamos y todo, pero que sea una realidad en nuestra vida. Porque al fin y al cabo, Cristo ha venido para hacer una transformación de las personas. Solo Cristo puede transformar a las personas. Vivimos en medio de guerras, vivimos en medio de mentiras, en una política que no nos satisface, en políticos que nos engañan, en 10.000 cosas feas. Pero es que la respuesta es Cristo. La respuesta es Cristo. Y la respuesta somos los cristianos hoy. Y la predicación del Evangelio. Cuando vemos tanta maldad, que tal como dice la palabra, se ha multiplicado, eso es el reflejo de que la iglesia está ausente. La sociedad necesita una iglesia valiente, que hable del Evangelio, que viva el Evangelio, que sea valiente y que predique el Evangelio para que las personas sean transformadas. Y es la única manera en que la sociedad va a ser transformada hasta que el Señor venga. Ese es el trabajo que nosotros tenemos. Y mientras tenemos que trabajar en nosotros, porque si no, no vamos a ser valientes para hablarles a otros. Si no tenemos una vida de oración,
si no meditamos en la palabra del Señor, si no obedecemos a Dios, si no dependemos del Espíritu Santo y si no nos acostumbramos a dar. Que sean estos los propósitos, nuevos propósitos, para que haya una verdadera transformación en nuestras vidas y así podemos esperar transformaciones en la vida de los que nos rodean. Amén. Que el Señor os bendiga.